Bien, iniciamos el último bloque de las audiencias públicas. En primer lugar, por la Fundación Chile 21, tiene la palabra don Fernando Atria, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal y en representación de la Fundación Chile 21, quiero hacer algunas observaciones sobre el asunto que está bajo conocimiento del tribunal respecto del proyecto de ley de aborto en 3 causales. Quiero aprovechar estos 10 minutos para ofrecer algunas consideraciones que pretenden identificar del modo más claro y preciso posible cuál es el asunto que el Tribunal Constitucional está llamado a decidir. La cuestión sometida a la decisión del tribunal en términos abstractos y genéricos no es difícil de ser caracterizada, es la constitucionalidad de este proyecto de ley. La cuestión es que ese problema, el problema de la constitucionalidad del proyecto de ley, debe ser distinguida de la cuestión de si es un proyecto de ley que es adecuado. Y me gustaría referirme a esta diferenciación. Como ya han escuchado ustedes más de, digamos, en ya suficientes oportunidades, la Constitución impone al legislador el deber de proteger la vida del que está por nacer. Es decir, la Constitución dispone que las personas, asegura a todas las personas el derecho a la vida y encomienda al legislador el deber de proteger la vida del que está por nacer. Lo primero que salta de esta disposición contenida en el inciso segundo del artículo 19, número 1, es que el contenido del deber que el legislador tiene en virtud de ese mandato es un contenido legal, no constitucional. Es decir, la Constitución precisamente, y a diferencia de lo que hace en el caso de otros derechos, por ejemplo, a diferencia de lo que hace en el caso de la indemnización, en el caso del derecho de propiedad, en este caso la Constitución no especifica en qué consiste proteger. En segundo lugar, a propósito de esta regla del inciso segundo, y a pesar de lo que dicen los requirentes, a mi juicio es un error decir que la regla del inciso segundo es una regla de competencia. No es en virtud de la regla del inciso segundo que el legislador tiene una competencia que antes no tenía. El legislador tiene una competencia regulatoria general y esta es una regla que le impone un mandato. El mandato de proteger la vida del que está por nacer. Ahora, es totalmente central para entender el problema que hoy día está en cuestión, que el mandato, el deber que el legislador tiene de proteger la vida del que está por nacer, no es el único deber del legislador. El legislador tiene otros deberes también. Por lo pronto, por ejemplo, tiene el deber de proteger la igual libertad y dignidad con la cual nacen todas las personas, incluidas, presumiblemente, las mujeres. Y entonces, cuando el legislador se enfrenta a la concurrencia de deberes de protección, como es este caso, debe asumir o hacer un juicio para el cual hoy día se usa el nombre de ponderación. Es decir, debe intentar o debe decidir cómo los derechos o bienes que están envueltos en las distintas cuestiones que es importante que el legislador proteja, pesan sobre la cuestión. Este juicio de ponderación es el contenido más característico de la potestad legislativa. Porque nosotros sabemos, es parte de nuestra experiencia política, que este juicio de ponderación es un juicio que genera desacuerdo entre ciudadanos. Y no solo genera desacuerdos la ponderación en el caso en que está siendo conocido por el Tribunal Constitucional ahora. Es parte normal del desacuerdo político. Hay desacuerdo entre ciudadanos, por ejemplo, sobre cuánta importancia tiene una persecución penal eficaz en relación con la protección de los derechos de los imputados, o cuánta importancia tiene la protección del derecho constitucionalmente asegurado a vivir en un medio ambiente libre de contaminación versus la necesidad de la actividad económica y el desarrollo de la misma. Todas esas cuestiones son parte normal de la discusión y el conflicto político y para decidir esas cuestiones existe el procedimiento legislativo. Por lo tanto, la cuestión constitucional no se refiere a cómo se ponderan dos bienes o derechos que están envueltos. Porque si se refiriera a eso, entonces la cuestión constitucional de la cual conocería o debe conocer este tribunal sería la misma que la cuestión que corresponde al Poder Legislativo, a las cámaras del Congreso Nacional.
¿Cuál es entonces la cuestión constitucional? La cuestión constitucional es si al ponderar, al decidir el modo de ponderación de estos derechos o valores envueltos, el legislador ha mostrado desatención o indiferencia a algo que tenía el deber de considerar. Esa es la cuestión constitucional. ¿Y qué es lo que uno podría decir respecto de esa cuestión en este caso? Lo primero que uno tiene que decir, y esto a propósito de algunas de las cuestiones que están alegadas por los senadores en su requerimiento y otras cosas que han salido en la discusión, es que evidentemente el proyecto de ley en cuestión no debe ser evaluado pensando que es la única ley del sistema jurídico chileno. Es decir, evidentemente este proyecto que explícitamente se refiere a casos que son excepcionales y extremos, no es lo que refleja el juicio ponderado en general. Para evaluar si las condiciones de la ponderación legislativa, en este caso, lo que uno tiene que tomar en cuenta es el estado en que quedará la legislación chilena si este proyecto llega a ser aprobado. Ese debe ser el estándar. Y entonces, respecto de ese estado, respecto de la ley chilena, incluyendo esta ley, en caso de que este proyecto llegue a ser válido, respecto de ella hay que preguntarse, ¿esa ley protege de un modo suficientemente, da debida protección, da debida atención a la protección de la vida del que está por nacer? Y cuando uno pone el problema constitucional de este modo, yo creo que resulta claro que la respuesta tiene que ser afirmativa. Porque la solución en la cual quedará la ley chilena una vez que este proyecto, en caso de que llegue a ser promulgado, llegue a ser válido como ley, será la siguiente. El aborto será un delito en todos los casos, salvo en estos tres causales que los propios senadores requirentes califican como casos excepcionales y extremos en que se causa dolor y sufrimiento para la mujer. Y entonces la pregunta es, ¿por qué estas son estas situaciones excepcionales y extremas? Y la respuesta es, por la misma razón que indican los senadores, porque en estos casos hay envueltos un grado de dolor y sufrimiento para la mujer que implica que desatender a ese dolor y sufrimiento, usando sus expresiones, desatender a ese dolor y sufrimiento, al contrario, mostraría una desatención por parte del legislador a la posición de la mujer, a la igual libertad y derechos de las mujeres. Decir que una ley que tipifica como delito el aborto y que en tres casos excepcionales y extremos, para evitar el dolor y sufrimiento de la mujer y en atención a su igual libertad y dignidad, que esa ley, que en esos casos permite excepcionalmente el aborto, es una ley que falla el estándar mínimo de ponderación, yo creo que no es sino el lenguaje exagerado y tremendista que algunos abogados litigantes ocupan y en muchos casos también ante este tribunal. Porque sería una exageración. Y esto me lleva al punto final, señor presidente. Si el argumento anterior es correcto, los requerimientos que se han presentado ante este tribunal, en el fondo están pidiendo que este tribunal reemplace el juicio de ponderación que el Poder Legislativo ya ha hecho. Es decir, el legislador ha hecho un juicio de ponderación, que por las razones ya explicadas no puede ser acusado de inconstitucionalidad, porque no puede decirse que ignore completamente la necesidad de protección de la vida del que está por nacer. Solo se puede decir que pondera esa necesidad de protección con el hecho de que las mujeres tienen igual libertad y derechos. Entonces, la cuestión no es la cuestión constitucional. Lo que se le está pidiendo al Tribunal Constitucional es que deseche el juicio de ponderación que ha hecho el legislador y lo reemplace por su propio juicio de ponderación. Es de esperar que el Tribunal Constitucional no acepte esta invitación a asumir una competencia que corresponde al Poder Legislativo y que declare entonces que el proyecto de ley en cuestión es, en lo que se refiere a estas cuestiones, entera y totalmente constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. En segundo lugar, por la Organización Comunitaria Funcional Defensoría del Nasciturus, interviene Gabriel Gutiérrez Bustamante y José Tomás Arteaga, 7 minutos el primero, 3 el segundo. Tienen la palabra. Honorables magistrados,
La Defensoría del Nasciturus agradece la oportunidad que se nos presenta de poder venir a exponer los argumentos por los cuales consideramos que el proyecto de ley que despenaliza el aborto en 3 causales no solo es inconstitucional, sino que además excede con creces las potestades soberanas del legislador, por lo que este tema no puede supeditarse a la deliberación democrática. Si bien es cierto, y hay que reconocer, que en las sesiones 84 a 90 de la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución se debatió intensamente si respecto al derecho a la vida cabía o no hacerse referencia constitucional al aborto, se decidió que este tema debía quedar al legislador, que debía ser él quien acepte y determine si es que el aborto debía prohibirse siempre en todo término o si es que se podía aceptar en causales excepcionalísimas. Esta decisión era jurídicamente correcta, pero era correcta en noviembre de 1974, la fecha en la que se emitió. ¿Por qué? Porque, como veremos, el ordenamiento constitucional es un ordenamiento dinámico, que está dispuesto a ciertas modificaciones temporales, siempre en virtud de nuevas normas jurídicas que se van integrando a nuestro ordenamiento. Así es como también la misma comisión discutió respecto a los límites que puede tener la soberanía y se generó el articulado del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, la primera parte, que establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como límites los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Así, el comisionado señor Díaz en la sesión 49 estipuló que esto tajaba y zanjaba definitivamente la discusión respecto a las mayorías, si es que éstas podían afectar los derechos fundamentales. Y esto me permito leer la conclusión que hizo el señor Ortúzar justo previo a la deliberación y votación de este inciso. Dice: el señor Ortúzar, presidente, declara que la disposición en la forma en que se está proponiendo conforma un régimen en la Carta Fundamental que ni siquiera por la vía de la reforma constitucional o por la del plebiscito podrá destruirse, y eso es de extraordinaria trascendencia. Así vemos como es el mismo constituyente el que ha decidido que hay ciertos temas que deben quedar vedados a la deliberación democrática. Ahora bien, el gran problema es que no se determina cuál es el listado taxativo o no taxativo de estos derechos fundamentales que son un límite a la soberanía, lo cual sí se realizó mediante la dictación de la Ley 18.825 en agosto de 1989, que incorporó una segunda parte a este inciso quinto, que dice: es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Es así que se hace un ligamen entre los derechos que se encuentran en los tratados internacionales ratificados y vigentes, al decir que son exactamente los mismos tratados que forman parte de la naturaleza humana y, por lo tanto, son un límite a la soberanía. Ahora bien, analizaremos brevemente si es que existe algún otro derecho al ordenamiento interno que tenga el que está por nacer. Así vemos que con el cambio del artículo 119 del Código Sanitario en el año 1989, se pasó a prohibir en todas las formas el aborto directo. Nótese que es el aborto directo y no el aborto indirecto, que estaría de acuerdo al llamado principio de doble efecto, que también es reconocido por la misma moción que instauró este cambio legislativo. Es decir, ahora, al existir una prohibición absoluta al aborto directo, también por contracara se genera un derecho implícito del que está por nacer a no ser abortado directamente. Del mismo modo, con la dictación de la Ley 20.120, en el artículo 3 se prohíbe toda práctica eugenésica y, por lo tanto, al mismo tiempo se genera un nuevo derecho que es contracara a esta prohibición, que será el derecho del que está por nacer a no ser muerto antes de su nacimiento debido a sus condiciones genéticas o físicas. El artículo 1 de esta misma ley también reconoce expresamente que el que está por nacer es ser humano desde el momento de la concepción y que dicha vida debe ser protegida. Esto también se puede ligar con el artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que son personas todos los seres humanos, y ya se le reconoció por este artículo 1 de la Ley 20.120 la categoría de ser humano al que está por nacer desde el momento de su concepción. Y esta determinación de personalidad es la misma que optó este mismo tribunal en el caso Píldora 2. Por lo tanto, el que está por nacer es titular de derechos. Pero, al mismo tiempo, otro punto importante de la Convención Americana de Derechos Humanos es que el artículo 4.1 de la Convención consagra: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
según esta redacción podemos ver que hay una regla general. Esta regla general es el respeto a la vida desde el momento de la concepción. Pero el problema es que está la expresión en general que requiere que hay ciertas excepciones a esta regla general. Y es importante determinar cuáles son estas excepciones, y hay dos principales teorías. La primera de ellas es que se refiere a que la regla general es el respeto a la vida desde la concepción, y las excepciones serían ciertas causales o circunstancias excepcionalísimas que permitirían interrumpir el embarazo. La segunda posible interpretación es que la regla general es que los estados protejan la vida desde el momento de la concepción, y la excepción sería precisamente aquellos estados que previo a la entrada en vigencia de esta convención tenían permitido algún tipo de permisión abortiva en su legislación interna, esto como un acuerdo político para no hacerlos incompatibles. Por lo mismo debemos llevar a hacer ciertas reglas interpretativas para ver cuál de estas dos interpretaciones es la que corresponde. Por regla general, todos sabemos que en materia de derechos fundamentales, para interpretar un derecho debe interpretarse de forma amplia y sus restricciones de forma restrictiva. Pero por sobre todo, no debemos olvidar que es la misma Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 29.b establece las reglas de interpretación propias de esta convención y establece: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención que sea parte uno de dichos estados. Aquí podemos ver, y como ya mencionamos, que en el ordenamiento chileno existe un derecho a no ser abortado directamente y existe un derecho a no ser muerto antes del nacimiento debido a sus condiciones genéticas o físicas. Por lo tanto, no puede interpretarse la expresión en general de forma que vulnere, disminuya, limite, restrinja o prive estos derechos mencionados. Desde allí podemos determinar que la única interpretación posible que se le puede dar a esta convención es que se protege la vida desde el momento de la concepción. Por lo tanto, y esta es la misma interpretación que tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baby Boy. Así las cosas, en Chile se tiene derecho a la vida y su protección desde el momento de la concepción. Y esto, en virtud del artículo 5, inciso segundo, es un límite a la soberanía del Estado, por lo que los colegisladores no pueden vulnerar este derecho. Así que este proyecto de ley priva del derecho a la vida desde la concepción a ciertas personas por motivos arbitrarios, y ello excede nuestra soberanía nacional. Ahora, a continuación, terminará los argumentos mi compañero José Tomás Arteaga. Muchas gracias. A ver. Bueno, va quedando poco tiempo, así que intentaré hacerlo un poquito más rápido. Lo que yo quería referirme principalmente es a la inconstitucionalidad de ciertas de las causales del proyecto, que básicamente queríamos dar una mirada un poco distinta. En primer lugar, respecto a la inviabilidad fetal, quería parafrasear la Convención de los Derechos del Niño, que en su preámbulo establece la protección y que establece que se debe dar protección y cuidados especiales a los niños, debida protección legal, y establece que debe ser tanto antes como después del nacimiento. Entonces, esto en su párrafo 9. Y el artículo 6, número segundo, establece que los Estados partes deben garantizar en la máxima medida de lo posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Hay que entender que esta máxima supervivencia consideramos que en esta causal no se está realmente asegurando. ¿Por qué? Porque en la máxima medida de lo posible requeriría que este ser humano pudiera vivir todo el tiempo que tenga, ya sean minutos, segundos, días, meses, años. Pero cortar su vida antes de esto y en base a un diagnóstico que, como ya dijo el doctor Becker en la Comisión de Estudios de Salud de la Cámara, no es siempre certero. Consideramos que vulnera, por así decirlo, este derecho y el tratado y la convención en sí. Respecto al caso de violación, consideramos que es una carga que se impone. Si bien, claro, la violación es un hecho terrible para cualquier ser humano, nadie debería nadie debería pasar por eso. Esto conlleva que se imponga una carga que finalmente es excesivamente lesiva y desproporcionada en contra del menor, y esta carga es la privación de la vida, que llega como consecuencia indirecta del delito de violación. Finalmente, ese es como lo que nosotros consideramos respecto a esta causal, que
el hecho de que se cargue un ser humano por esto no... O sea, se carga un tercero por un hecho del que no es responsable. Y es excesivamente lesivo, es contrario al ordenamiento jurídico. Nadie debería ser afectado por esto. Bueno, si tengo un segundo para terminar, en realidad, porque veo que se me acabó el tiempo y no quiero retrasarlos más, me gustaría terminar con una cita que es sobre el bando de libertad de vientres de 1811. Habla de que se declara igualmente los vientres libres y que deben ser, por consiguiente, sus productos en cualquier parte, bando de libertad, por consiguiente, sus frutos en cualquier parte. Básicamente, Chile es uno de los primeros países precursores de la libertad y en general, Chile tal vez sea el primer país en el mundo que protegió los derechos de todas las personas, tanto a la vida como a la libertad. Y Chile jamás ha dejado de proteger esos derechos, en ningún momento. Tal vez sea uno de los 3 países en el mundo en que se protegen. Entonces, por eso los invito a todos a no dejar de ser un país ejemplar en ese sentido. Muchas gracias. En tercer lugar, por el Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Asociación Gremial, expone Marcela Patricia Riquelme. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches. Con la venia de este excelentísimo tribunal, mi nombre es Marcela Riquelme Aliaga. Soy abogada de la Universidad de Chile y tengo el honor de representar al Colegio de Matrones y Matronas de Chile. ¿Por qué el Colegio de Matronas se hace parte en este requerimiento? ¿Por qué pide ser oída en estas audiencias públicas que este excelentísimo tribunal ha convocado? Por una sola razón, la realidad que supera la ficción. Este colegio profesional representa el 76% de los matrones y matronas que hay en nuestro país, que es una profesión muchas veces invisible. Aquí se ha escuchado a médicos, a profesionales, pero quien realmente está con la mujer embarazada, quien vive el proceso antes, durante y después de su parto, es la matrona. Ella es la que acompaña este proceso. Con ellas yo aprendí el concepto del binomio. Yo pensaba que era un concepto matemático, y no, el binomio era el concepto de la madre junto a su hijo. Por esa razón, estas matronas que ven la realidad a lo largo de nuestro país han pedido que se escuche su parecer y que no es el parecer solamente de ellas, sino que también es el parecer del resto de los equipos de salud, de las TENS, de los paramédicos, de los asistentes, de las enfermeras, de los psicólogos, de todos aquellos quienes participan en este proceso. Y es también la voz que invocan de aquellas mujeres que no han sido escuchadas, aquellas mujeres que acceden preferentemente al sistema público de salud y donde no tienen acceso a los mismos beneficios y existe sin duda una desigualdad social. Esa es la razón por la que este colegio profesional ha pedido y ha sido oído en esta circunstancia, en estas audiencias públicas. Parece que yo me hubiese equivocado de alegato cuando llegué aquí, porque yo pensé que venía el requerimiento del aborto por 3 causales. Y he escuchado más de la mitad de las intervenciones hablar del aborto libre y condenar a la mujer por el aborto libre. Y aquí no estamos hablando del aborto libre. Estamos hablando de un proyecto de ley circunscrito muy limitadamente y muy restrictivamente a 3 causales, que han sido delimitadas trabajosamente en el Congreso, en la sociedad civil. No es azarosa esta delimitación que hace el legislador al decir, primero, en el caso de la mujer en riesgo vital, segundo, en el caso del embrión que es incompatible con la vida y tercero, en el caso de violación. Aquí no estamos discutiendo el aborto libre. Aquí no estamos sancionando ni castigando a una mujer por un aborto. Desmitifiquemos la palabra aborto. La palabra aborto no tiene un concepto malicioso en sí. Es definido etimológicamente como la interrupción del embarazo. El aborto no es por sí malo o bueno. De hecho, nuestro legislador al condenar el aborto precisamente utiliza las palabras maliciosamente, porque el aborto per se no es una conducta castigable. Ya dijo el doctor Becker, que tantas veces se ha nombrado, que sí, que el aborto existe, por supuesto, pero él lo atribuye y lo justifica en su lex artis, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Estamos mitificando el aborto y satinizando el aborto como si se tratase de algo absolutamente malo. No, el aborto existe.
Y esa es una realidad. Y esa es la realidad que las matronas y matrones de este colegio profesional han venido a hacer presente. Como decía, la realidad supera la ficción. Y la realidad es que muchas veces colisionan los derechos de la madre con los del que está por nacer. Y cuando se produce esta colisión de derechos, ¿qué solución jurídica damos? Porque a eso hemos venido, a buscar soluciones jurídicas. Y la solución jurídica la da el constituyente, precisamente al señalar la garantía constitucional del 19, número 1, en su inciso primero, ya tantas veces repetido, ¿cierto? La Constitución asegura a todas las personas y distingue claramente entre las personas y señala en su número 1, en su inciso primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. ¿Acaso es azaroso que en el inciso segundo diga el legislador protegerá la vida del que está por nacer? No, no es azaroso. Sí existe colisión de derechos en nuestro sistema legislativo y sí ha existido. Y ya se pronuncia sobre esto, por ejemplo, en nuestras Cortes de Apelaciones, cuando llamado a conocer sobre un hecho en que los padres se oponen a una transfusión sanguínea, el doctor va y recurre, o el director del hospital, para hacer prevalecer el derecho a la vida por sobre el 19, número 1, por sobre el 19, número 6, que es la libertad de conciencia. Entonces, cuando los médicos aquí presentes, una ginecóloga que compareció hoy día y el doctor Becker, ya tantas veces mencionado, también comparece y dicen, pero es que, ¿cómo nos van a dar a nosotros esta responsabilidad? Dice, al médico no puede dársele esta responsabilidad. Sin embargo, cuando habla de la lex artis, es él el que toma la decisión. Entonces, ¿por qué no darle esa decisión a la mujer? ¿No es ella acaso la afectada? ¿No es ella acaso la víctima inocente? ¿Acaso se embarazó para correr en riesgo su vida? ¿Acaso se embarazó para que su hijo muriese? ¿Acaso quiso ser violada y embarazarse en ello? No. Y estamos condenando a esta mujer inocente a ser formalizada, a ser condenada. Lo que estamos hablando es un proyecto de ley limitado, es un proyecto de ley circunscrito. También se ha puesto en esta situación el legislador cuando hablamos, por ejemplo, del estado de necesidad o la legítima defensa. Existe colisión de derechos. Y es entonces que hace una ponderación, como dice el profesor Atria. Y en esta ponderación tenemos que delimitar, no porque unos derechos sean más importantes que otros, no es que el 1 sea más importante que el 24, no es que la vida sea más importante que la propiedad, pero debe existir, llamado a conocer de una colisión de derechos, debe existir una prevalencia, debe existir una ponderación. Por eso no es azaroso que el constituyente haya señalado en su inciso segundo que el legislador protegerá la vida del que está por nacer. Porque le encarga al legislador esta tarea. ¿Y cómo no lo ha hecho? Claro que sí lo ha hecho. El legislador ha protegido los derechos transmisibles, los derechos sucesorios, ha protegido los derechos a alimentos del que está por nacer, pero no en forma pura y simple, como aquí se ha pretendido. No, este reconocimiento de derecho es condicional. ¿Condicional a qué? A la circunstancia de nacer. Nacer vivo y sobrevivir un instante siquiera a la separación de la madre. ¿Cuál es entonces el bien jurídico protegido? Hemos escuchado a lo largo de estos 2 días, que han sido bien largos, hemos escuchado que el bien jurídico protegido es la vida del que está por nacer. Y nadie se ha acordado de la madre. ¿Dónde aparece en el requerimiento de los honorables senadores y senadoras la palabra derecho de la mujer? En ninguna parte. En ninguna parte. Aquí estamos utilizando a la mujer como un objeto, no como un sujeto de derechos. Y a quién es objeto del derecho le estamos atribuyendo la calidad de sujeto de derecho. Como no, si una de las mismas senadoras señala que para eso servimos las mujeres, para llevar a los hijos. Respecto de esto, que me parece el bien jurídico protegido muy importante, no puedo dejar de mencionar lo cruel que es nuestra legislación respecto de la mujer. Como dijo el profesor Harasik ayer, si los que se embarazasen fuesen los hombres, no tendríamos esta discusión. ¿Cómo no estar de acuerdo con él? Si aquí mismo he escuchado, las mujeres se embarazan. Yo no sabía que uno se podía embarazar a sí misma. Pero eso se ha dicho aquí. Aquí una ginecóloga dijo, cualquier mujer puede decir que estaba ebria y hacerse un aborto. Por Dios, ¿eso no es violencia hacia la mujer? ¿No estamos manifestando nuevamente la violencia hacia la mujer?
al desconocer esta calidad, este derecho. Se olvidan los doctores y la persona que compareció por la salud del juramento hipocrático. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Aquí ha venido quien ha dicho que no se les va a dejar trabajar, que van a tener que renunciar al sistema público. Pues para eso estamos, los servidores públicos. ¿O acaso alguno de los excelentísimos podría decir, esta cuestión es muy difícil, no la quiero resolver? No. El servidor público tiene que servir, y servir a las personas, no servirse a sí mismo, ni tampoco sus propios intereses. Quiero concluir con una niña de 13 años, de una localidad muy lejana, voy a respetar su nombre, Yupehue, no lo conocía, cerca de Temuco. Un matrón que realizaba su ronda, porque los matrones en las zonas rurales van ellos a las casas de las personas y ellos a conocer a las mujeres, detectó que esta niña de 13 años estaba embarazada. Y había muchos posibles padres de esa criatura. Se lo llevó a control a Temuco, se lo llevó a controles en Santiago, y en el hospital de Santiago descubrieron que ese feto tenía una malformación y que iba a morir. Pero no había una solución jurídica para esa niña. Faltaban 2 meses para que diera luz. Y las enfermeras, las matronas, las TENS de ese hospital le compraron libros para colorear y le compraron lápices de colores. Y así esperó los 2 meses hasta tener su parto y su hijo muerto. ¿Eso no es violencia? ¿Eso no es violencia hacia la mujer? La matronería de Chile, y se me acabó mi tiempo, vienen a hacer presente su voz por todas esas matronas y matrones, por todos esos funcionarios de la salud, porque también este proyecto de ley protege a los profesionales de la salud, por primera vez. Y por estas razones solicito que el requerimiento de inconstitucionalidad sea rechazado y este proyecto de ley se haga de una vez ley de la República. Gracias. Gracias a usted. En cuarto lugar, por la Fundación Protege, expone Catalina Valenzuela. Tiene la palabra. Buenas noches a los asistentes también y al excelentísimo tribunal, incluido el presidente, señor Carlos Carmona. Tal como fui presentada, vengo como representante de la sociedad civil a través de Fundación Protege, pero también como activista feminista de distintas articulaciones y finalmente como humanista, militancia que llevo hace muchos años y que hoy siento con orgullo estar relevando el legado de Laura Rodríguez, quien fue nuestra diputada, que intentó rescatar estos derechos civiles en los años 90. Hoy estoy aquí para hacer un pequeño aporte al gran trabajo y esfuerzo que se ha expuesto en estas 2 jornadas. Grandes profesionales de distintas áreas han intentado mostrarnos lo que es una realidad. Ni capricho, ni desafección, muy por el contrario. Sufrimiento, impotencia, injusticia, abandono en el que hemos dejado a las más desprotegidas de nuestro país. Hoy estoy aquí, junto a muchos hombres y mujeres que creemos en una sociedad más justa, en un intento de devolver un derecho ciudadano que fue perdido hace 28 años y del que gozó nuestro país como indicador básico de desarrollo. Derecho que hoy, a nivel mundial, ha alcanzado categoría de derecho humano, como son los sexuales y reproductivos, y que cuando se vulneran, como en el caso del aborto, se transforman definitivamente en tortura. Estoy aquí porque yo, al igual que todas las mujeres que estamos en este tribunal, por una u otra posición, contamos con las redes y los medios para llevar a cabo la decisión que nosotras tengamos respecto a este tema. Y finalmente, si no logramos aprobar esta ley, que efectivamente solo cubrirá entre un 3 a un 5% de las razones por las que las mujeres abortamos, nuevamente estaremos dejando totalmente abandonadas
a esas, las más pobres y las más vulnerables. No hablaré en términos jurídicos, no soy abogada, tampoco hablaré de cláusulas, me declaro una lega absoluta. Más bien pretendo relevar desde la mirada de quien lleva más de 20 años trabajando temas de género, el sentir de quien no puede guardar silencio ante casos tan trágicos como el de Karen Espíndola, o que le ha tocado escuchar casos como los que relata la experta infanto-juvenil Andrea Uneus. Tampoco me voy a meter en profundizar cifras que ya nos han entregado Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Mesa Aborto, Miles, Humanas y tantas otras agrupaciones que por décadas, o al menos años, han trabajado intentando suplir lo que el Estado no ha sido capaz. Sí hablaré de mentiras, porque se han dicho, y solo se podrían justificar bajo una profunda y abismal ignorancia respecto a estos temas, específicamente aquellas que hablan de cifras. Es el caso de cuando nos dicen que cuando el aborto es aprobado, crece desproporcionadamente. Y toda la evidencia nos indica que es lo contrario. Primero se visibiliza, pero luego desciende, ya que va acompañado de un Estado que está atento a este fenómeno. Es mentira cuando se nos dice que acabaremos con la vida del que está por nacer, porque sin ser yo médico, sé que al menos requieren 24 semanas de gestación con la mejor tecnología para que esa gestación dé la posibilidad de nacer. Jamás existe esto en estado embrionario con 12 semanas. Es mentira cuando se habla de libertad de conciencia y no se nos explicita que hoy el profesional médico no tiene que enfrentarse a un espectáculo sangriento donde intervendrán anestesistas, ni más personal. Se remite exclusivamente a que reciba a una paciente y dé la nota para que pueda adquirir el misoprostol o misotrol que ha sido liberado hace más de 10 años por la OMS. Solo eso, a una semana del uso, indicar que venga para verificar que esté todo en correctas condiciones. Esto no es un tema de ideología, tampoco es un tema de fe. Es un tema de justicia, de equidad y de respeto, el cual también, déjenme decir, se falta a las mujeres de fe, como se hacen llamar muchas veces, al insinuar que flaquearían sus principios de aprobarse esta ley, porque de lo contrario no entiendo yo que teman tanto a esta posibilidad. Estamos pidiendo por un derecho, no por un deber. Quiero puntualizar también que es una mentira, y quizá de las más tristes, cuando dicen las mujeres mentimos para decir que hemos sido violadas. Porque las cifras nos indican que en Chile cada 25 minutos una mujer es abusada. Por lo que entendemos claramente, su denuncia es muy baja porcentualmente. Este tipo de eventos suelen ser de los que quedan en silencio y olvidados.
Nadie que haya pasado por una vejación de ese tipo quiere recordar ni por un segundo lo que significó, menos aún para perseguir un proceso judicial. Tal como se ha citado, voy a recordar, el Estado de Chile suscribió y ratificó la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer. Por tanto, tiene carácter de ley para la República. También hizo lo propio con la Convención para la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación. Y antes lo hizo también con la Declaración de Derechos Humanos, que en su artículo 16 garantiza igualdad de derechos para hombres y mujeres. De acuerdo a lo anterior, se debe tener también en consideración la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, donde se reconoce la existencia del aborto en condiciones de riesgo. Y en este lugar, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dice: los Estados partes deben legalizar el aborto, al menos en casos de violación, incesto, amenazas a la vida y o salud de la madre, cosa que acá se ignoró, o en casos de severa malformación fetal, así como también proporcionar a las mujeres acceso a servicios posteriores al aborto que sean de calidad, especialmente en casos de complicaciones de riesgo. Los Estados partes deben eliminar también las medidas punitivas para las mujeres que se someten a abortos. Y esto es solo el principio. Hablamos de derechos planteados hace más de 20 o 30 años. ¿Qué nos dice esto? Que sí es un tema de responsabilidad, porque ¿quién se hace cargo de los miles de abortos que sí se cometen en Chile? En el año 2011, el aborto en condiciones de riesgo era la cuarta causal de muerte materna en Chile. Porque en estos 28 años en Chile no se ha dejado de abortar, solo ha aumentado su costo social y personal. Señoras y señores ministros, ustedes pueden ser quienes pongan fin a casi 3 décadas de indignidad, injusticia, olvido e irresponsabilidad. Hoy tenemos la oportunidad de devolver un derecho humano a las mujeres de Chile y por tanto a toda la ciudadanía. Hoy tenemos la oportunidad de corregir una injusticia histórica de haber dejado en el más absoluto abandono y desprotegidas a las más vulnerables. Y hoy tenemos la oportunidad de consagrar al Estado de Chile en su constitución laica, dividido de la Iglesia y reforzando con lo mismo el derecho de libertad de culto que se le da a cada individuo e individua. Porque cuando la ciudadanía nos enfrentamos a los mayores poderes del Estado, queremos y debemos hacerlo en igualdad de condiciones. Y porque cuando el Estado y sus poderes legislan, tienen el deber de hacerlo para todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Muchas gracias. Gracias a usted. Les pedimos, por favor, que desocupen para que entre el último expositor. Finalmente, por la Congregación Evangelista Pentecostal Tiempos de Cosecha, expone Carlos Soto Chacón. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Señores magistrados, muy buenas noches y a los presentes y que Dios les bendiga. A nombre de todos los chilenos de fe y también a aquellos que no tienen fe, vengo a representar al autor de la vida, su nombre Jesucristo, cuyo nombre se invoca aún al iniciar las sesiones en el Congreso Nacional. Y aún más, en nuestra propia Constitución, en su inicio dice:
en el nombre del Dios Todopoderoso. En presencia de este tribunal vengo a solicitar que se declare inconstitucional el proyecto de ley aborto en 3 causales, teniendo en cuenta que nuestra propia Constitución, en su artículo 19, número 1, declara expresamente que la ley protege la vida del que está por nacer. En esta instancia relevante consideramos que este artículo ya mencionado es una orden directa que debe cumplir el Estado de Chile, el Parlamento, la Nación y sobre todo este tribunal. Cuando me refiero al autor de la vida, hablo de aquel que ideó un plan de vida para su creación. Me explico. Por ejemplo, Dios creó los animales, la flora y fauna, los mares, ríos, pero para coronar su creación hizo al hombre y a la mujer, dándoles la capacidad plena para procrear. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Este es un plan de Dios. Entonces, hablo de este Jesús que hoy día viene a ser el abogado de todo aquel que está por nacer y también el abogado de aquella madre responsable de traer a aquel niño que está por nacer. Ahora, dentro de este plan está la vida del que está por nacer. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Qué importante cuando Dios dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Qué importante que sepan los magistrados que nosotros somos formados por la mano de Dios. Ahora, dice que antes que nosotros seamos formados en el vientre, Dios ya nos conoce. Cuando hablamos de la formación de un bebé, por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué importante para todas las madres que están en este lugar, ¿cierto? Y están escuchando este mensaje, que el hijo que ha traído, ¿cierto?, a este mundo, como dice la palabra, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Yo fui formado en el vientre de mi madre por la mano de Dios. Ahora, como la palabra de Dios es fidedigna, no miente, es una palabra que tiene realmente peso que nadie puede contradecir. Ahora también dice, cuando hablamos del embrión, aquí hemos escuchado ciertos argumentos donde ustedes mismos han escuchado este término, embrión. La Biblia también habla acerca del embrión. Dice en el Salmo 139, versículo 6, mi embrión vieron tus ojos. Qué importante. Mi embrión, cuando somos un embrión, dice la palabra, vieron tus ojos. O sea, Dios todo lo ve. Hoy día aquí en Chile, Dios todo lo ve. Ahora, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Todo Dios lo está viendo y todo Dios lo está escribiendo. Y todo lo que está pasando en este tribunal. Ahora, con estas referencias bíblicas quiero fundamentar la presencia de Dios en cada ser humano, desde el momento de la concepción. Qué importante. En donde es totalmente evidente que estamos hablando de una vida humana en pleno desarrollo. Ahora, todos los que estamos aquí presentes pasamos por esta etapa de ser un embrión y posteriormente un feto. ¿O alguno de los que estamos aquí no saltamos este proceso? Refiriéndome de lleno al proyecto aborto, aquí se ha hablado, se ha expuesto, se ha discutido también en el Parlamento, los 3 puntos, ¿cierto?, que han sido, digamos, las causales. Cuando hablamos del peligro para la vida de la mujer, también es necesario tener en cuenta el peligro también de la vida de ese bebé. Porque ya con este punto, así como se está discutiendo, ya comienza a correr peligro la vida de ese bebé. Entonces, siempre han habido en Chile protocolos, ¿cierto? Cuando
si el bebé muere por algún tratamiento que se le ha hecho a la madre, eso obviamente no va a ser considerado aborto. O si la madre muere, ¿cierto?, por haber hecho el proceso de los cuidados, ¿cierto?, médicos al bebé, tampoco vamos a hablar de un asesinato. Entonces no tenemos por qué quitar la vida al bebé para hacer el tratamiento a la madre. Tenemos que resguardar la vida de ambos. Cuando hablamos de inviabilidad fetal de carácter letal, tenemos que agotar los medios para salvar a ese bebé. Ahora, quiero dejarles presente algo importante. Como pastor evangélico, soy testigo que todos los días en los hospitales estamos orando por madres que están pidiendo oración, y oración para que Dios les dé un milagro para poder salvar a su bebé. Y hay muchos testimonios hoy día que ustedes pueden encontrar, ¿cierto?, de bebés que se había dado quizá un dictamen de muerte, pero en Chile y en todo el mundo Dios hace milagros, y hoy día hay muchos seres humanos que hoy día son personas, hombres, ¿cierto?, que se han formado, mujeres que hoy día se han formado, que tienen familia, que estuvieron a punto de morir. En Chile hay milagros. Cuando hablamos del embarazo por violación, ciertamente la violación no lo vamos a aceptar, ¿cierto? Dios tampoco acepta este pecado de dañar a una mujer. Pero así también, algo importante, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, la paga del pecado es muerte. Así dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Ahora, en este punto simplemente se está condenando a muerte a un inocente. Y es una grave injusticia. Ahora, si hoy día el Estado de Chile, el Parlamento, ¿cierto?, y algunos grupos, ¿cierto?, pro aborto, por ejemplo, están defendiendo, ¿cierto?, este proyecto de ley, o sea, estamos hablando de un proyecto de ley que es directamente una ley para hacer una pena de muerte a un inocente. Entonces, ¿será capaz este tribunal o el gobierno de Chile o el Parlamento o todo Chile aceptar en nuestro país una ley de pena de muerte para violador? Sería lo justo, porque según la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si un violador, ¿cierto?, daña a una mujer, tiene una paga. Ahora, si estamos condenando a un inocente a muerte, ¿y por qué no al violador entonces? Creo que en Chile no estamos de acuerdo en una ley de pena de muerte. Como embajador de Jesucristo, es mi responsabilidad exponer ante este tribunal la postura del autor de la vida. En el libro de Proverbios 24:11 dice así la palabra de Dios, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. En Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová. Una de ellas, las manos que derraman sangre inocente. Y Éxodo 20:13, la ley de Dios dice, no matarás. Consecuencia al aprobar este proyecto de ley. En Isaías 10:1, para que sepan los señores magistrados, dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Cuidado con lo que en Chile se está aprobando. Cuidado con las leyes. Porque dice la palabra de Dios, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Cuidado. En Ezequiel 35:6 dice, escuche bien, por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y a sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Esto es una sentencia para el país. Ahora, habiendo expuesto la postura del autor de la vida, queda este tribunal notificado de las consecuencias para la nación de Chile. El hay. Cuidado. Ahora, hay una pregunta que se hace a los chilenos. Nos preguntamos si los magistrados de este tribunal están dispuestos a obedecer nuestra Constitución y a librar salvando a miles de compatriotas que se intentan asesinar en el vientre de su madre, o si están dispuestos a que sus nombres queden escritos en la memoria y en la historia de Chile como los principales responsables del derramamiento de sangre inocente, habiendo manchado sus manos con su voto a favor de este proyecto criminal y sanguinario, totalmente inconstitucional. Señor Jesucristo, tú eres el abogado del que está por nacer, ha sido invocado tu nombre y te coloco por testigo en este tribunal constitucional chileno, recibiendo toda la gloria, honra y alabanza frente a todo Chile. Coloco a Dios por testigo que su palabra se cumple a cabalidad. No seamos responsables y esperamos que ustedes no sean responsables, que Chile sea marcado para el resto de la vida. Esta ha sido la exposición representando
al autor de la vida, su nombre, Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, con esta exposición terminamos los 2 días de audiencia, han sido unas largas jornadas. Agradecemos toda la información que nos han entregado, su opinión, sus puntos de vista, nos servirán para decidir. Les pedimos que confíen en el tribunal, sabremos decidir. Les pedimos que reciban, sí, la decisión con tranquilidad como culminación de este diálogo. Concluida la audiencia.